Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de Ágora Guadalajara TV, que se transmite por la plataforma de Origen y Destino 2015, el canal de YouTube que ya conocen todos ustedes. Mi nombre es el abogado Juan José y estoy en mis redes sociales así, como abogado Juan José. Y hoy, pues el estar vestidos así es una época, digamos, festiva, para celebrar, porque estamos abriendo esta nueva era, esta nueva etapa que se llama el Paredón y que va a traer muchísimas formas de comentar diferente la política o los personajes o lo que se presente dentro de la vida de México y de Jalisco. Le doy la bienvenida a nuestro conductor estrella y que va a llevar el paredón hasta sus últimas consecuencias, el licenciado José Gómez Plasencia. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan José? ¿Bien? Excelentemente bien. Perfecto. ¿Te parece bien si iniciamos con este debut del paredón con la política? Le titulamos en común acuerdo, la política en blanco y azul. ¿Quieres iniciar con esto? ¿Por qué le decimos la política en blanco y azul? Adelante, Pepe. Platícanos. Sí, yo diría más bien azul y buenas, entre azul y buenas noches. Bueno, eso ya son. Sí, fíjate que es un tema que mucha gente no entiende o no alcanza a captar cómo fue que un partido que se decía ser el Partido Demócrata, el partido de los buenos, el partido de la gente decente, empezó a trastocar sus principios y de un momento a otro empezó a decaer, hasta quedar ahora lo que es el remedo de un partido otrora decente, otrora con valores, y que nos jactábamos de verdad de ser un partido demócrata. Y todo tiene una razón, tiene un fundamento y tiene el porqué. ¿Sí? Acuérdate que toda acción hay una reacción. Es correcto. Entonces, yo te voy a les voy a comentar a mis amigos, a todos nuestros radioescuchas, o más bien Telemirones, sin problema. ¿Perdón? Telemirones por streaming. Telemirones. Con todo respeto. Con todo respeto para todos. Yo milito en Acción Nacional desde el año, aproximadamente en el año 70. Estamos hablando de casi 50 años, 40 y tantos años. Y Acción Nacional era un partido que en sus inicios verdaderamente fue creado exclusivamente para hacer oposición. Es la verdad de las cosas. Y lo decían nuestros fundadores, lo decía Gómez Morín, pues todos prácticamente, González Luna, González Morfín, todos gente que estaban catalogadas como personas filósofas y gente de bien, gente decente, y que siempre lo habían dicho, cuando logremos el poder, que algún día lo habremos de lograr, después de casi 50 años de fundado se logra los primeros pasos posicionales en la política. Resulta que ellos mismos lo decían: cuando lleguemos al poder vamos a perder el partido. Y sí, es cierto, así fue. Acción Nacional era un partido que fue creado exclusivamente para ser un muro de contención a los abusos, un partido que se demostró como una de las mejores oposiciones que existían en el mundo, ¿verdad? Porque a pesar de la fuerza bruta que utilizaba el gobierno, específicamente el PRI, Acción Nacional se sostenía y sostuvo
su doctrina, como el hombre es la medida del mismo hombre. Pero esto empezó a cambiar, y te voy a comentar cosas que mucha gente Nada más a veces me pregunta una qué era pregunta. Acción Nacional, cómo vivíamos Acción Nacional en esos años, estoy hablando en los años 70, ¿verdad? Tengo una pregunta, empezó, Pepe. Sí, ¿perdón? Si me permites una pregunta. ¿Cuál es la declaración de principios del PAN? ¿Cómo se define el PAN dentro de la declaración de principios del partido? Mira, ¿cómo te podría decir? Es una filosofía, era una filosofía de vida que era prácticamente la que te enseñaban en tu casa, de buenas costumbres, de una honorabilidad, de ahora las frases que toman los partidos, a veces sin sentido, ya ahora el honor, la dignidad, insisto, el hombre es la medida del hombre, ¿verdad? Y que todas las cosas, todas las acciones de gobierno tendrían que ser específicamente para el ascenso del hombre, para el ascenso de los ciudadanos mexicanos, para que lograran tener una forma digna y honesta de vivir. A grandes rasgos, yo te podría decir los estatutos y los reglamentos, pero entraríamos en una circunstancia que a veces ya a estas alturas resulta inoperante, fuera de lugar, fuera de tono, fuera de todo, puesto que el simple hecho, Juanjo, de una alianza tan espantosa, tan deforme, como la que se está haciendo en algunos estados y en algunos municipios, una alianza entre el PRI, el PRD y el PAN. Ni siquiera les gusta a ellos mismos. Ya declaró Felipe Calderón que no está contento pues con lo que hace. Claro que no, digo, lo que declara ese señor sale sobrando. Ellos pues sí, fueron precisamente de los que despedazaron. Es lo paradójico, ¿no? El partido. Es paradójico, ¿no? Que él declare eso. Totalmente, totalmente. Él y el imbécil de Anaya fueron los que anularon ¿cómo se llaman? Las asambleas del partido, que eran lo que le daba vida democrática al partido y a México, porque en ningún otro partido se manejaba las candidaturas por democracia a como está obligado constitucionalmente y que ningún partido cumple. Entonces, nuestra generación y las generaciones todavía anteriores a las nuestras de Acción Nacional, nosotros era un orgullo el asistir a las asambleas y definir por medio de una asamblea democrática, una convención, que por eso se llaman convenciones, para convencer de tus ideales o de tus ideas o de tu plataforma política a las demás gentes. Entonces, yo cuando me toca el grandísimo honor de llegar a una diputación aquí en el estado de Jalisco, para mí fue verdaderamente un triunfo democrático, porque yo entendía siempre la política en México del dedazo, del favoritismo, del amiguismo, y cuando yo veo realmente que puedes lograr una postura, una posición, precisamente con una plataforma política de tu distrito, de lo que tú quieres hacer o qué quieres promover de leyes en tu lugar, qué es lo que se necesita, podía llegar por medio de una asamblea convención, ¿sí? Entonces, ¿En qué año fue esto, Pepe? Te estoy hablando, todavía las últimas asambleas que se dieron en Acción Nacional, todavía te puedo decir que eran en el 90. Pero cuando tú eres candidato.
Yo fui candidato, fui diputado, logré la diputación del 95-98, la 54ª legislatura, la primera legislatura con mayoría panista aquí en el estado de Jalisco y la primera vez que se logra un triunfo en la gobernatura aquí en Jalisco. O sea, entran con Alberto Cárdenas. Con Alberto Cárdenas, efectivamente. Y recuerdo el gran júbilo y el gusto enorme de la gente porque habíamos logrado llegar a tumbar a un régimen totalitario prácticamente, una corrupción brutal y que nosotros creíamos que por fin México iba a cambiar o había cambiado. Y pues al paso de los años resulta que no cambió para nada. Les toca muchísimo. Les toca el error de diciembre, ¿no? O sea, prácticamente recién estrenaditos. El error de Zedillo, ¿no? En el 95. ¿O fue un año? Pues sí, definitivamente. Pero digo, de cualquier forma el PRI estaba ya tremendamente desgastado con la corrupción que soportaba la población porque no la admitía, la soportaba porque no había quien hacía punta y los partidos no tenían la fuerza real para poder sacar de ese contexto político a México y al estado de Jalisco. Cuando se llega a esto, yo te podría decir que a mí me tocó, y hay periódicos, hay fotografías de tu servidor, persiguiendo a soldados que llevaban corriendo las urnas, ¿sí? O sea, el ejército en estas épocas era cómplice de todas las porquerías que hacían los gobernantes. Caso concreto que todavía de vez en vez se da a estas alturas y con un cambio de gobierno que ya les tocó prácticamente vivir a México desde la derecha, el centro y la izquierda. Y México no sale del atolladero. Esa es la verdad de las cosas. Y no sale del atolladero porque la corrupción es enorme. Pero quiero decirte una cosa. Quien desvalija Acción Nacional, quien le tumba toda la esencia humanitaria o humanista a Acción Nacional, precisamente fue este señor Felipe Calderón y Anaya, que cambian los estatutos y resulta que de un plumazo anulan las asambleas y las convenciones. Entonces, lo demócrata que era nuestro partido pasó a ser perdóname la expresión, un pinche partido, como cualquier pinche partido corrupto de México. Pero en este caso están ahí a la vista. En este caso, yo siempre al centro de mi partido, a las dirigencias de aquí de Jalisco, yo era una persona, era una piedra en el zapato, era extremadamente incómodo porque diario andaba reclamando eso en pláticas, no en convenciones, en pláticas de partido, que ahí sí se podía decir todo, pero si decías algo de todos modos te sancionaban. O sea, estas personas fueron las que les dieron en toda la torre al Partido de Acción Nacional, a su ideología, a su doctrina y a los estatutos prácticamente, y lo convirtieron, como te lo digo, no nos vamos a escamar de las malas palabras, lo convirtieron en un pinche partidete, como cualquier otro pinche partido de los que hay ahorita, ¿sí? Creíamos que habíamos entendido México, que el partido como el PRI, como el PRD, eran partidos que nomás se habían servido todo el tiempo,
¿sí? Y capitalazazazazos que se hicieron en el transcurso de 70, 80 años, capitales de los más importantes del mundo, ¿sí? Al cobijo de la corrupción de esos partidos. Y resulta que Acción Nacional entra y estos partidos les sirvieron de muy buen maestro y no pudieron sustraerse a los cañonazos de 50,000 y más dólares. Adelante, Juanjo. Porque mira, para lograr esto de los cambios estatutarios y todo, de estos dos personajes, tuvieron que haber cómplices, ¿no? Dentro de las mismas dirigencias de los estados, ¿no? ¿Quiénes Fíjate que Sí, dime. Por supuesto que hubo cómplices, y los cómplices eran todas las dirigencias de todos los estados y la dirigencia nacional. Pues cómo no, los aglutinaron y les dijeron, señores, ustedes callados y ustedes van a entrar a posiciones una vez que logremos esto. Nada de democracia, nada de asambleas, nada de convenciones. Nosotros vamos a mandar quiénes son los diputados, los senadores, los gobernadores y los presidentes municipales. Ahí les va, fíjate, son cuernitos. Ahí les va sus asambleas. En ese momento, Acción Nacional reventó. Más o menos. Mi lucha. ¿Cuáles eran los personajes, más que te acuerdes tú, varios de ellos, o cuando menos Jalisco, que mira, contribuyeron? Aquí, Eduardo Rosales. Ok. Herbert Taylor. Tarcisio Rodríguez. ¿Sí? Gente que se dejó, a lo mejor, no corromper económicamente, pero sí no tuvieron cuando menos el valor de frenar las inercias que se estaban dando en el centro del país, en donde se tomaban la moral, ¿sí?, de los grandes fundadores, pero en eso ya estaban como presidente del partido el borrachín de Felipe Calderón, y después Anaya, pues, despedazaron todo y se corrompieron de tal forma que, insisto, es increíble para panistas de mi generación y más hacia abajo y un poquito más hacia adelante, es increíble. O sea, no es concebible este tipo de alianzas de lograr el poder nomás por el poder. Pero fíjate, conociendo, como sé que conoces tú la política, ¿quiénes eran los operadores de México que venían a hacer la operación con la dirigencia estatal? Fíjate que nadie. ¿No? No, los de aquí iban. Estaba peor. Decían, vengan para acá, era peor. Aquí los queremos. ¿Sí? Y en lo oscurito, ¿sí?, a mí llegó a amenazarme con expulsión de mi partido, del partido, Felipe Calderón, ¿sí? ¿Cuándo fue y eso? amenazando también la carrera política de mi hermano Martín, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Que también esa es otra historia. Y por no alinearme, hacer una votación en el Congreso con referencia a los divorcios administrativos, ¿sí? Le dije, eso no va con la ideología Acción Nacional, y yo me opuse, y la orden venía desde México, al grado tal de que me habló por teléfono el presidente del partido. ¿Quién era tu coordinador ahí en el Congreso? ¿Qué? ¿Quién era tu coordinador en el Congreso? Héctor Pérez Plazola. Caray. Yo pensé Así que era es. el más panista de todos. Entre comillas también, entre comillitas, ¿verdad? Porque digo, ahorita no, por desgracia ya falleció y no pudiera defenderse de lo que yo pudiera decir en contra de él, que serían muchas cosas. Y por ética y por muchas cosas me quedo callado porque ya no puede defenderse. Pero en muchas ocasiones ya hay testimonio grabado de cuando yo tenía algunos programas en radio, lo invité y lo encaré
y lo desenmascaré en muchas ocasiones. Están grabados todos. Que ahí están precisamente en el portal de Ágora Guadalajara, ¿verdad? TV. Entre otros alcanzó a venir aquí y en una ocasión, te diré, me dijo, oye, Pepe, nomás no me vayas a preguntar preguntas muy... Le dije, entonces no vaya, don Héctor. Y nunca le dije don, para mí nunca, o sea, yo siempre he dicho que el don se gana, ¿sí? Yo a él le decía Héctor, aunque era mayor que yo, para mí era Héctor. Y no lo digo con orgullo porque no lo puedo decir, pero cuando él falleció yo tenía que ser congruente. Fui el único exdiputado de esa legislatura que no me presenté a su funeral, ¿sí? Por muchos motivos. Que, insisto, no los digo porque no tiene ya chance de defenderse, pero que él y otras más personas fueron causantes de podría ser de hasta muertes involuntarias. Has de recordar tú el problema de los afectados ahorradores de las cajas populares. Es correcto, sí. Yo fui... La Caja Popular del Sol se llamaba. ¿Eh? Caja Popular del Sol, ¿no? Se llamaba. Del Sol y Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, sí que era la otra. Sí, sí había varias. Y resulta que yo les explicaba cada vez que podía, porque yo era representante de ellos, junto con Marcelo Ebrard, él allá en México. ¿Qué tal? Y yo les explicaba que esos ahorros de estas personas eran ahorros bien ganados, sí, y bien invertidos, porque no era una caja de ahorro, era una caja popular, que es muy diferente. O sea, en donde tú avientas dinero, ¿sí? Y quedas asociado, ¿sí? Quedas asociado a las ganancias que pudiera tener esas inversiones, sí, que se invirtieron en aviación, en minería, en hotelería, en muchas cosas, y que estaba generando bastantes dividendos a todos sus socios. Esto nunca lo entendieron. No, sí, ¿sí? Lo entendieron, ¿sí? La idea... Claro, pues se lo robaron. Sí. Se lo robaron. ¿Cómo se llamaba el gobernador anterior en Veracruz? ¿Yáñez o cómo? El anterior, no lo recuerdo, pero de esta... Él fue de los causantes de este problema, ¿sí? Y de los que se quedaron con el dinero de los ahorradores, el 30%. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, porque a final de cuentas, escucharon a Yunes, sí. Yunes. Ese señor fue prácticamente el causante de todo el problema de los ahorradores. ¿Cómo lo hizo? Y se le premió con una gobernatura. ¿Cómo lo hizo Yunes? ¿Cómo? Así es. ¿Tú te diste cuenta que lo hizo? ¿De qué manera? No, pues él era el que empezó a presionar al gobierno para que encarcelaran a este cuate, a este Job, que, digo, también no creas que llevaba muy bien los manejos financieros, pero jamás falló a los ahorradores de las cajas. Yo no tenía gran cosa, ¿verdad? Pero jamás falló en su compromiso. Durante 6-7 años que duró esto, jamás falló el compromiso de su pago de intereses ganados, ¿sí? Por inversión a todos sus socios. Nunca faltó a nadie, ¿sí? Entra el gobierno, se lo apropia vía, entre otros Yunes, ¿sí? Y a Job se lo zampan al bote, le tumban esto. ¿Y sabes lo que nos decía Héctor Pérez Plazola y compañía? Por ambiciosos, ándeles para que se les quite. Sí. A las víctimas todavía las revictimizaron 2 veces, ¿no? Es correcto, es correcto. Y se supone, fíjate bien, y se suponía que Acción Nacional era un partido en donde era precisamente para el bienestar de la sociedad, ¿sí? Y lejos de ayudar a la sociedad, les tumbaron de sus ahorros. Mucha gente se murió. Sí. Se murió porque quedó captado ahí los ahorros de toda su vida en la peor edad de sus vidas, en la vejez. Sí.
y muchísima gente ocupaba su dinero para sus medicinas, para su alimentación, y a los panistas les valió pura madre. Sí. Al final de cuentas, yo tuve que negociar, fíjate bien, yo tuve que negociar con Eduardo Rosales, con Francisco Ramírez Acuña, con Salvador y con el obispo de aquí de Guadalajara, Íñiguez, ¿sí? Sandoval. Y que te lo voy a decir, la presión que ejerció Íñiguez, el cardenal, Sandoval Íñiguez, fue casi factor decisivo para que se arreglara el asunto aquí en Jalisco. ¿Y sabes por qué? Por el borrachín de San Emilio. Porque ahí presionamos y fuimos al partido. Yo los llevé a todos los ahorradores a presionar. Nos quedamos 2 días ahí afuera de Acción Nacional hasta que Eduardo Rosales se dignó salir y comprometerse a que se iba a hacer nuestra solicitud, cosa que se hizo al 70%. Entonces, tú dices, ¿qué credibilidad puede quedar en un partido en donde no cumplió su doctrina, no cumplió sus preceptos, no cumplió absolutamente nada, no era un partido humanista, porque no lo fue, jamás hizo, yo no me acuerdo, ninguna actitud o acción humanista que haya tenido el gobierno hacia sus gobernados, ¿sí? Yo en alguna ocasión me tocó por orden de Héctor Pérez Plazola en Manzanillo, cuidar en la borrachera a Felipe Calderón. ¿Qué tal? O sea, otro amigo, te lo voy a nombrar, Efraín Miramontes, y a mí nos pusieron la dificilísima misión de cuidar al borrachillo ese para que no se emborrachara, porque en la mañana tenía que hablar y no pudimos, No pudimos. No, hasta la fecha sigue. Entonces tú dices. Con sus dislapes, ¿no? Todavía de completamente. Con las circunstancias que tienen todos los alcohólicos, que traen hasta sus escondidos de alcohol entre los pliegues de los sacos y bla, bla, bla. De ese tipo era este señor. Ah, caray. Pero quiere volver por sus fueros, ¿no? Quiere volver a... Ni en sueños. Lo que él quiere es protegerse políticamente del golpe que le viene, ¿sí? A este señor va a terminar en la cárcel, va a terminar dentro del bote. ¿Sí? Que Dios entonces está tratando de lograr un fuero, un poder en donde, bueno, a ver si no me tocan, cuando menos por 3 años, pero no lo va a lograr. Entonces imagínate este tipo de gente, será... Nuestras dirigencias sabían, mucha gente, lo primero que hicieron fue rasurar el padrón, ¿sí? Todos los panistas se tienen que reafiliar nuevamente, porque en ningún lado, cuando tú vas y te haces socio de un lugar, de un club, de algo, te afilias una vez y se acabó. Así es. ¿Sí? Eso sirvió precisamente para rasurar a la gran mayoría de gente doctrinaria. A mí me trataron de sacar del padrón, pero por supuesto no me dejé so pena de exhibirlos en muchas de sus porquerías. Claro. ¿Sí? Entonces se quedaron callados, ¿sí? Pero rasuraron, ¿qué te podría decir? El 40% de los socios doctrinarios. Una vez que tumbaron esos doctrinarios, pues había entrado muchísima gente, muchísimos jóvenes, ¿sí? Que era el cambio, ¿cómo se llama? El cambio generacional, según ellos. Pues sí, era gente que no sabía de qué se trataba Acción Nacional, que ellos creían que nomás era entrar al partido para poder llegar a ocupar posiciones y ocupar dinero, buenos sueldos, bla, bla, bla. Entonces, cuando revientan con las asambleas y las convenciones, pues no generó mayor problema, porque los doctrinarios ya no estaban en el partido, ya los
les habían cortado la cabeza porque eran los únicos que podíamos haber brincado, ¿sí? Yo fui a una convención y me sacaron, porque yo empecé a increpar y a decir cómo estaban las cosas, y la muchachada, los nuevos socios, abuchándome, ¿sí? Sin saber ni siquiera en la trampa en donde los estaban metiendo. Estaban defendiendo. Así es. Por Dios. ¿Sí? Y ahí están las cosas. Al final de cuentas, Acción Nacional empieza a perder esa esencia democrática al grado tal que ahorita todo se define. ¿Tú quieres ser candidato de Acción Nacional? Olvídate, te tienen que palomear desde México al más puro y clásico dedazo. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, oye, a mí escucho las alianzas que trae y dices, híjole, yo creo que Landerech, yo creo que González Luna, González Morfín, todos ellos han de estar revolcándose, les han de decir los trompitos azules del cielo. Sí, mira, bueno, quería abonar algo para nuestros amigos que nos desean ver en estas transmisiones, que precisamente Efraín González Luna, él en la redacción de los principios del partido, tiene tres grandes puntales que definen al partido como un partido laico, humanista y de derecha, ¿sí? Aunque de laico no tiene nada, Exactamente, es lo que te iba a comentar, de laico no tiene nada, absolutamente. Por supuesto que no. Y eso no es de apenarnos. Esa siempre fue la lucha de la derecha. Sí. ¿Sí? O sea, ¡viva Cristo Rey! Y ahí está el rifle. Ahí está el rifle. Tranquilos. O sea, sí. Por supuesto que era un partido confesional y así lo entendíamos todos. Sí, es que aquí dentro de esa característica de laico y humanista hay una contradicción en ambas acepciones, porque el humanismo fue creado por Pablo VI y Juan Pablo II, fue reforzado, o sea, viene del catolicismo, entonces no se podía hacer laico sin ser humanista, o sea, era una contradicción. Y luego otra antecedente que me causó mucha curiosidad es que Efraín González Luna fue abogado, fue denominado dentro de los 7 sabios en aquel tiempo. Pero fue abogado de la embajada soviética en México. Dato curioso, ¿no? Así es, para un humanista, pues. Fíjate, el humanismo, tal como se concibe, pues viene desde es más, Maquiavelo y Bruno Giordano, todos ellos eran considerados humanistas. ¿Y primeramente hay que bien entender qué es el humanismo? El humanismo es el hombre sobre todas las cosas, en su beneficio. ¿Sí? O sea, que el hombre, según la encíclica del Rerum Novarum de León XIII, o no me acuerdo quién de esos papas, en el 1890 y tantos, ¿sí? Era que toda persona con éxito, toda persona con dinero estaba obligado, ¿sí?, a ayudar a sus conocidos, a su sociedad, obligada. Entonces, pues nunca se cumplió, es la verdad. Y según eso era parte esencial de las responsabilidades políticas que se tenía cuando tú entrabas a ese partido, Acción Nacional. Sí. Cosa que cuando en la práctica, nosotros que entramos muy convencidos de esa doctrina, pues presionábamos a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes municipales, a nuestras cabezas, y pues nos mandaban a freír espárragos olímpicamente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya traían otra visión, o sea, el business, los cochupos, bla, 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 y así se fue diluyendo poco a poco
la doctrina Acción Nacional, insisto, y estos dos personajes, Felipe Calderón y Anaya, fueron básicos para desmantelar la doctrina de Acción Nacional, al grado de que, te digo, como cualquier partidillo de segunda o tercermundista, o ahora muy en boga, bananero. Sí, de hecho, puro estilo Capitolio. Sí, terminaron peleados, de hecho, ¿no? Totalmente, totalmente. Calderón y Entonces, Anaya, a mí ¿no? a veces en una ocasión me encontré en un restaurante a Eduardo Rosales y yo ya estaba en la radio y pues a veces hacía algunos comentarios del partido y les molestaba. Y en una ocasión él me dice ahí, me lo encuentro y me dice, oye Pepe, estás despotricando. Le dije, no, mi estimado amigo, yo no estoy despotricando, el que estás despotricando eres tú. Y desde hace mucho tiempo y ni cuenta te has dado, que es lo peor de todo. ¿Sí? Pues es que ahí se oyen voces de que te quieren hacer proceso de expulsación. Dije, mira, de entrada te digo, no me interesa gran cosa si me expulsaran o no me expulsaran. De todos modos, partido ya no hay, no existe. El partido al que yo me afilié y al que yo amé, ya no existe. Y se lo acabó gente como tú. Puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, ¿sí? Nomás que en esa jugada, tú también te vas a ir bien exhibido y la gran mayoría de gente que yo les conozco y tengo documentación para sustentar todo eso. Y de todos esos personajes, como los nombras tú, Eduardo Rosales, Herbert Taylor, Tarcisio, ya ahorita no son nada, o sea, no representan absolutamente nada ni en la política ni nada. Y precisamente esa era la jugada del centro del país, era quemarlos, era el combustible para la caldera, para que ellos pudieran afianzarse, como se afianzaron y como negociaron con el PRI. Sí. Negociaron business impresionantes, ¿sí? Y a estos pendejos de acá abajo, de los estados, ¿sí? Nomás les sirvieron de comparsas. Sí, y a la hora de los businessotes, los botaron a la fregada. Sí, porque ahorita que me nombras a Miguel Ángel Yunes, que hace el revienta las cajas populares, en ese tiempo era priista. Claro. Y luego se convierte en panista para ser gobernador. Digo, estaba de locos, ¿no? Claro, claro. Y acuérdate que el otro hermano jugó por Acción Nacional y otro por el PRI. Sí. O sea, le prendían vela a todos los santos. A todo mundo. Sí, sí, tenían intereses en todos lados. Sí, y si tú me preguntas si yo soy panista, te lo digo orgullosamente, sí soy panista. Y yo nací panista y me voy a morir panista. Sí. Los que no son panistas son esa gente que te estoy diciendo que se aprovecharon de la doctrina y de las siglas de Acción Nacional para hacer todas sus porquerías que hicieron. Sí, te creo. Y nada más para contribuir con otro dato de Efraín González Luna, dentro de estos 7 sabios estaba Vicente Lombardo Toledano, el creador del Partido Socialista de México. Y pues después, posterior a esto, dirigente de la CTM, el primer gremio charro que hubo en México. Así es. Entonces, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y catalogado también como uno de los 7 sabios. Sí. Sí, estaba dentro de. Y por otro lado, Efraín González Luna, fundador del PAN en Jalisco, originario de Autlán, viene de una prosapia de familia, de familia española. Sí, su definitivamente. Ajá, su origen viene dado desde, déjame ver, aquí tengo el dato, desde la Nueva España. Prácticamente son familiares directos
de Pedro de Luna y Benedicto XIII de Aviñón. Ándele. En España, imagínate nada más. Sí, sí, es que mira, realmente es entendible. Es entendible porque el poder, aún desde la época de la colonia, el poder amasaron tantísima fortuna esas personas que todavía al paso de los años eran herencias, eran heredados títulos, dinero, posiciones, sí. Y todas las posiciones de gobierno la tenían la gente todavía que tenía más nexos con Iberia. Sí, porque la abuelita, la abuela de Efraín González Luna tenía muchas propiedades, muchas haciendas en el sur de Jalisco. Okay. O sea, la del billete era la abuelita, pues no era la familia directa. Y luego, fíjate lo más curioso de Efraín González Luna, porque él estudió con los jesuitas en el Instituto Cumbres, en San Javier. Te has de acordar de ese instituto, ¿no? Sí, ¿cómo no? O sea, famosísimo en Guadalajara y sigue siendo, pues, todavía existe este instituto. Entonces, bueno, si te das todavía un cuenta, y digo, México es un país extremadamente racista, que no se publicite como racista y que hagan la finta de que no hay discriminación y no hay esto. Hay una discriminación total y completa, Sí. Y te lo voy a demostrar rápidamente. Y digo, por supuesto, está pésimamente mal. Tú ves la Cámara de Diputados y la de senadores y gente con rasgos tipo indígena son mínima, Sí. Es mínima. La gente que predomina esas posiciones generalmente es gente con rasgos muy, muy españolizados. Chécate ese dato y te vas a dar cuenta de cómo está el rollo. Y gente morena, de rasgos duros, rasgos indígenas que viva México, ¿sí? Y yo adoro todas las etnias de mi país. Hay muy poca gente en todos los gobiernos de todos los estados y en el Senado y en el... es raro ver y fíjate, cuando llega alguna persona indígena, hasta la ha hablado y ahí está, vean señores, sí tenemos indígenas aquí, o sea, hacen fiesta, ¿sí? Entonces, eso no es de extrañar. Generalmente todas las posiciones importantes todavía en el siglo pasado, estoy hablando en 950 para acá, a la gente de más rasgos autóctonos, siempre se les ha recluido más. Es la verdad de las cosas, lamentable y dolorosamente. Bueno, pero ahorita la Morena tiene mayoría en el Congreso. Bueno, fíjate que parte de eso está cumpliéndolo, Sí. Eso es parte precisamente de un cambio que está tratando de generar López Obrador, en donde la igualdad precisamente de las clases sociales y el racismo. Y es indígena, no es mestizo ni nada, son indígenas. Pero bueno, así es. Fíjate que el dato que me llamó mucho la atención dice que estudió en el Cumbres hasta que la Compañía de Jesús fue expulsada de México, que es otra cuestión bien interesante en 1914. ¿En qué año fue eso? 1914. Fue expulsada. Entonces es un dato, digamos, que concatena, ¿no?, la vida política del partido, porque pues ahí están los antecedentes, ahí está el origen, ¿no?, de las cosas y cómo viene dándose hasta esta fecha el cómo trabaja el partido, o trabajó el partido, digo, porque ya, como dices tú, la época o la herencia de Calderón y de Anaya ya es otro boleto diferente, ¿no? Fíjate que desde Manuel Espino todavía como que medio quiso sustentar o sostener
la doctrina Acción Pero Nacional. lo votaron rápidamente. Lo votaron sí, rápidamente. Bolas suenan por allá. Sí. Pero era una persona que quiso sustentar, o sea, que siguieran vivas la tesis, la doctrina Acción Nacional, y salió votado, reventado. Sí. Bueno, muchísimas cosas a grandes rasgos. Ajá. Pero insisto, yo me siento y sigo siendo panista. El panismo no te lo da una credencial, ¿sí? El panismo verdadero, ¿sí? Como luego dices, lo mamas en tu propia casa. Sí, lo practicas a diario, ¿no? Es correcto. Lo practicas a diario. Mira, otro dato interesante, si es que tienes tiempo de escucharlo y que nuestra audiencia lo escuche. Fue abogado Efraín González Luna en la Escuela Libre de Derecho de la Universidad de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Él fue abogado. Es correcto. De 1916 a 1920 y fue también maestro de la Escuela de Derecho hasta 1935, cuando se separa la Universidad de Guadalajara y se forma la Universidad de Occidente, Autónoma de Occidente, hoy la Universidad Autónoma de Guadalajara. Correcto, sí. Porque hay... A ver, dime. Adelante. Esos datos yo los desconozco. O sea, yo sabía de González González Morfín, perdón, todo eso que me comentas, pero no tan pormenorizado, ¿sí? Porque a nosotros precisamente nos daban lo que se llamaba el psicopan, ¿sí? Y que era precisamente la enseñanza de nuestros fundadores, la vida de nuestros fundadores. Sí, que sería lo real, ¿no? En todos los partidos tendría que ser lo lógico. Así es. De hecho, esta Sofía, quien fuera directora de Cultura del Estado, Sofía González Luna. Sí, también yo tuve un pero bien bueno con ella, porque también hubo ahí algunas cositas ahí en el Teatro de Gollado. Sí, platícalo para que lo escuche nuestro público. No, pues a grandes rasgos en la remodelación desaparecieron miles y miles de tabletillas del piso del Teatro de Gollado, que era precisamente mármol de Carrara traído de Italia, de Carrara, de las minas de mármol de Carrara, una de las minas famosísimas de mármol, precisamente porque ese mármol, una de sus características es la translucidez de la luz. Sí. ¿Sí? Entonces, cada tabletilla de esa costaba, tengo entendido que costaba como $10 a precio de ahorita. ¿Qué tal? ¿Sí? Y nomás imagínate todo el piso de ese material. Alguien se lo quedó. Sí. Y alguien le reclamó. Se fue al kilo. Y alguien le reclamó. También había unas esculturas ahí también, que aparecieron después en casas de algunos. De las que decía Oscar. Dime. No, adelante. De las que decía Oscar Chávez en la casita, ¿verdad? Por ahí que son donativos, según esto. No, mira, de aquí da otro tema porque viene la separación de la Universidad Autónoma de Guadalajara hacia la Universidad Autónoma de Guadalajara porque precisamente el presidente Lázaro Cárdenas instituye la educación socialista y ahí y laica. Y ahí ya no les gustó, pero dentro de la declaratoria de principios es laico el partido, ¿cómo no les iba a gustar? Pues yo les digo, entramos en contradicciones. Sí, no, totalmente contrapuesto. Así es, y esto a raíz de que la Constitución de 1917 tenía estos principios dentro de los artículos 3 y 24, que posteriormente para congraciarse de Plutarco Elías Calles con ellos, pues lo reforma también
para que pues se le dé libertades a las escuelas también privadas, o sea, que no sean nada más. Correcto. Hay muchas incongruencias, ¿eh? De hecho, Gómez Morín, decía este señor Vasconcelos, honrado, honrado, pero hizo su capital de pólvora. Sí, no, definitivo. Todos tenemos historias, ¿no? Por ahí. Claro. Y aparte de que hay que también decirlo, y hay que decirlo, porque es historia, y la historia debería de ser una de las materias más sagradas, sí, como haya sido la historia. Como haya sido, hay que ponerla. Y Gómez Morín fue un protegido completo y totalmente de Porfirio Díaz. Sí, de ahí viene. Exactamente, porque no se puede explicar que este señor hacía un montonal de cosas y luego después se manifestaba y brincaba y gritaba y luego estaba ya después como director en el Banco Nacional, de México, después en otra posición de superaltura. Y comentan el apellido de Porfirio Díaz. Ajá. Era Porfirio Díaz Mori, pero era Morín, ¿sí? Nomás que se contrajo y se decía él Mori, pero era Morín. Entonces hay quien dice que había un parentesco ahí. Sí, no, sí había parentesco, porque sí, él es el fundador del Banco Nacional de México, precisamente. Lo que te digo, ¿tú crees que si fuera una verdadera oposición lo hubiera dejado? No, para nada. No. Y sobre todo, tener tantos cargos, ¿no? Tantos cargos siendo oposición, inclusive después de la revolución, que es lo que más me llama la atención. Es correcto. Ya era 1921, o sea, ya la revolución había pasado. Es correcto. Ya gobernaban los generales. Así es. Que nomás esa revolución no revolucionó nada, ¿eh? Lo único que revolucionó fue un cambio, quitaron a los ricos para ponerse de nuevo ricos los generales. Sí, o sea, fue una revolución burguesa, ¿no? Que finalmente... completamente. Y no traía nada, o sea, no revolucionó, socialmente nada. Fue poco lo que aportaron, aunque lo presuma el PRI que así fue. Y al contrario, para mí, a mí me gusta mucho la historia, y más la historia de México. Para mí, el periodo revolucionario fue lo que le partió toda la madre a México, ¿sí? Porque mientras Estados Unidos se consolidaba como una nación que empezaba a influir en el mundo, México, fíjate bien, el valor del peso en esa época era más alto que el dólar. Sí, era peso oro. Así es, y entonces México se aboca entonces esos casi 10 años en una guerra intestina y su progreso natural se estancó, ¿sí? Y ese atraso contra todos los demás países es todavía parte de lo que está batallando México. Sí, claro, porque de hecho los gobiernos revolucionarios o postrevolucionarios no eran reconocidos por los Estados Unidos, o sea, y eso no le daba legalidad al país a nivel internacional, o sea, no tenía ese reconocimiento y por tanto no podía entrar al circuito de los países libres, entre comillas, y que precisamente de ahí se aprovecha Estados Unidos para hacer los tratados de Bucareli, que esos los has de saber tú de algo de esto, porque pues, claro, también estás muy informado. Y luego el otro tratado después, también más ventajoso, el Ocampo-Maclean. Fue anterior, el Ocampo-Maclean. ¿Después? No, anterior al de Bucareli. Ese fue el primero. Ah, fue anterior, primero el Ocampo-Maclean. El primero el Ocampo-Maclean porque es después de la reforma. Y el de Bucareli es después de la revolución. O sea, en cada guerra nos han agarrado la medida y tan es tan grave que actualmente en ese tratado no podemos desarrollar nosotros tecnología. Entonces, hasta la fecha. Se supone que ese tratado caducaba el año pasado, el 2020. ¿Eh? Pero pues imagínate, ¿no? O sea, desde que se sigue, digamos, negociando con los Estados Unidos, porque hay un tema por ahí que también les anunciamos ahí,
nosotros, que lo vamos a tener, que aquí va a estar también nuestro gran amigo Pepe Gómez, que es la guerra de las vacunas, y ahí esa es una parte con la que está presionando actualmente Joe Biden, el demócrata que dicen que va a favorecer a México, dicen los conservadores, y está presionando de esa manera a México para que precisamente el tratado no termine. Entonces y le den más vuelo. Pero yo creo que ya López Obrador ya dio precisamente tinta sobre eso, y el haber sacado o el haberles ya dicho que van para afuera sus agentes de la DEA y tratar de hacer una nueva propuesta a la ley de electricidad, en donde van a ser afectados muchísimos intereses, contratos norteamericanos. Ahí va a empezar un bronconol de los mil diablos, y es donde se puede aprovechar para de una vez manejar esos tratados y decir, señores, nosotros cumplimos con el tratado a como pudimos y a como ustedes quisieron. Ahora, de aquí en adelante, México va a tomar las riendas de su propio destino, ¿sí? Porque siempre hemos ido jugando con Estados Unidos, y ya es tiempo, ¿sí? Yo lo que me agrada de este presidente es que tiene los pantalones para cuando menos plantarse y decir, las cosas van a ser así y se van a manejar de esta manera. Definitivamente. Eso es bueno. Si existiera todavía un partido Acción Nacional doctrinario, de veras doctrinario, estaría apoyándolo. Sí, definitivo. Doctrinario. Sí. No la bola de peleles. No, ya ahorita son intereses. Que están haciendo, fíjate bien, este es un dicho mío, están vendiendo el alma al diablo. Sí. Y yo siempre he dicho que si le vas a vender el alma al diablo, cuando menos asegúrate de que traiga dinero. Sí, exactamente. Sí, lo están comprando. Que vayas a ganarle. Con espejitos, ¿no? De Acción Nacional están haciendo una alianza con gente que se la va a cobrar y se la va a recobrar. Sí, prácticamente los presidentes mexicanos a partir de José López Portillo forman como un club de administradores de los Estados Unidos, y no como presidentes de México. Totalmente, completamente. No funcionan a favor del pueblo de México, sino que cuidan intereses ajenos, ¿sí? Ya viste también el nuevo descubrimiento allá en Andorra, ¿no? Sí. El paraíso fiscal. El paraíso fiscal, sí. En donde están descubriendo más de 48,000 millones de pesos fugados con prestanombres de 23 gente súper allegada a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto. Fíjate, y ahorita qué buen dato das, porque precisamente este tipo de acciones se asemeja mucho al crimen organizado o al narcotráfico, porque necesitan traficar con el dinero en efectivo, ya que el dinero electrónico es detectable. Así es. Y se pueden tener muchas acciones más. Entonces, para el caso son los mismos criminales, ¿no? Unos y otros. O sea, es que fíjate, para que un banco decente, como el Chase Manhattan Bank, bueno. Eso, si tú llegas con una pacota de dinero y un montonal de dinero, se quedan callados, no pasen, señores, vénganse, aquí estamos para servirlos. Pero un banco decente, como hay algunos en Suiza, y parece ser ahora que en Andorra, que es un pequeño país, Principado, entre España y Francia, ahora resulta que estas personas sí les pidieron, bueno, este dinero, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Sí? Y lo desviaron tanto que lo hicieron pasar miles de millones de pesos como ganancias de empresas. Por favor. No es posible. Es imposible. Entonces, esa cantidad de dinero nomás la genera un país. Y un país muy, muy, muy rico. Sí, definitivo. Y aquí oye, imagínate, Peña Nieto
desmadra la economía de México. El otro, el capitán Borolas igual, el otro igual, el otro igual, el otro igual. Dices, oye, carajo, ¿sí? Si recogieran toda esa fuga de capitales, México, por supuesto, era otro, no existiría. Primera potencia del mundo, ¿eh? Así como la platicamos. Y no estoy apoyando a López Obrador. No, es una realidad. Así es. El presidente enseña la historia todas las mañaneras, entonces eso es lo que recuerda. Desgraciadamente no nos hemos enseñado a recordar, nos hemos enseñado a olvidar, desgraciadamente, porque ha sido desgracia tras desgracia la que nos ha ocurrido con cada presidente priista o panista, ¿no? O sea, ha sido por desgracia, sí, una verdadera desgracia. Y aquí solo estamos hablando, como tú bien lo dices, de un solo ejemplo, porque hay más, hay muchísimos más, ¿verdad? Viene del sindicato de Pemex, por ejemplo, tienes también un dineral escondido también en otro lado. Así es, y pues puedes tú escarbar en cualquiera de las dependencias que existían y que todavía hay. Todavía existen. Olvídate, eran miles y miles y miles y miles de millones. Ahí discrepo contigo, no eran, son todavía, ahí están todavía, porque inclusive dentro del mismo Banco de México están guardados más todavía. Claro. Más miles de millones de pesos guardados que calladita la boca no dice nada, porque de ahí ellos hacían la labor de lobby con los diputados y los senadores y les daban su mochada para votar las leyes que ellos les imponían. Es que es bien lógico, Juanjo. Yo soy banquero. ¿Yo qué ocupo? Pues yo ocupo dinero. ¿Y para qué ocupo dinero? Para yo, una vez que yo tengo ese dinero, yo prestarlo a otros, ¿sí? Y en ese préstamo yo voy a duplicar el interés a este y a este, y al que me lo trajo, pues ahí no la repartimos, ¿sí? Tú tráeme mucho dinero, yo lo presto, parte es mía, parte es tuya, ¿sí? También los bancos aceptar esas grandes, inmensas cantidades, están coludidos. Y yo pienso que aquí ya debería de haber una normativa a nivel mundial de toda la bola de banqueros, ¿eh? ¿Tú crees que se llegue a suceder? Porque acabamos de enterarnos también. Acabamos de enterarnos de otra traca, la que acaban de sacar en Wall Street, imagínate, en Nueva York. La de los muchachitos que les jugaron al ISPO. Así es. Qué fregones, se los achinillaron feo. Pero así existen miles, o sea, de ahí el desfalco hipotecario de Estados Unidos. O sea, ese también fue otro fraude que no lo reconocen los norteamericanos, pero ahí está documentado por mucha gente que fue desposeída, ¿no? De sus propiedades. Pero yo te pregunto una cosa, Juanjo. Te pregunto. Tú, o sea, ¿para qué te serviría robar tantísimo dinero? O sea, ¿qué uso le vas a dar? Sí. O sea, yo creo que es demencial, o sea, es una cosa que dices, este tipo definitivamente debe de estar loco, ¿sí? Sí. Para robar tantísimo, por eso, no lo va a aprovechar él. No. ¿Sí? Y a lo mejor se la va a dejar a la esposa, y la esposa se casa con otro, ¿sí? Y el que la va a gozar es otro que ni conoce. Sí, pero me digo, vuelvo a repetirte la situación, que esto se parece mucho al narcotráfico, a los líderes del narcotráfico, porque precisamente en tantas historias que han producido Hollywood, y en este caso series como Netflix, en la de Volviéndose Malo, cómo esas toneladas de dinero las entierran en el desierto, en diferentes lugares, y el caso más sonado del Chapo, que enterró esos miles de millones de dólares y se le echaron a perder porque pues quedaron enterrados a Gaviria, ¿cómo se llama? No, al Chapo Guzmán se le... ¡Al Chapo Guzmán!
fue el que se le echó a perder ahí un montón de lana, ¿verdad? Pero pues qué bárbaro. No le dolía nada porque volvía a generar esa lana en unos cuantos. También el de Colombia, que la casó la DEA y la CIA. ¿A César Gaviria? ¿Era César Gaviria? O el... Ah, no es cierto. No era el presidente. César Gaviria era el presidente. El presidente, sí, no. Sí. No, bueno, pero el traficante, pues, de coca, sí, el más famoso. Que también lo escondió en tambos de 200 litros, pero por miles y miles. Sí. Y los tarugos no sellaron adecuadamente, ¿sí? Y los metieron en lugares medios húmedos, ya ves en Colombia muy húmedo. Sí. No, hombre, todos los billetes hechos añicos. Sí. Digo, los que han encontrado. Los que han encontrado. Sí, así pasa. Esta gente le pasa lo mismo, como dices tú. A final de cuentas ya no supo ni quién la disfrutó. La ventaja de los banqueros que tienen es que tienen una prosapia y una manera de vivir que hace que durante generaciones se vayan heredando estas fortunas y que no se aún así, Juanjo, hay un dicho que dice que la tercera generación es la que pulveriza las herencias. Sí. Y o sea, yo estoy de acuerdo que tengas dinero, ¿sí? Pero tendrá que llegar el día, no sé cuándo, ¿sí? A lo mejor pasan muchos años, cientos, ¿sí? Pero va a tener que ser regulado el capital, porque no es posible que una persona pueda tener casi lo del Producto Interno Bruto de algún país pequeño. Mira, ahí te va la solución y ya está en este sentido ya echada a andar, que es la creación de las criptomonedas, los famosos bitcoins. Que Bitcoin pues es otra criptomoneda, pero hay muchísimas, hay como 140 más o menos. Entonces esto va a hacer que físicamente pues ya sea más difícil que se eche a perder el dinero, aunque sí se puede perder la riqueza, pues a final de cuentas. Claro, pero a lo que yo voy con, no sé, con unos 20 millones, 30 millones de pesos, te das la vida como tú quieras. ¿Para qué quieren miles y miles y miles de millones generando pobreza y generando miseria? Porque fíjate, todo el dinero que está en banco, ¿sí? Debería estar circulando. Eso es lo que genera parte de la pobreza. Sí. ¿Sí? Si todo el dinero que tuviera un hombre rico lo tuviera funcionando, maravilloso. Sí, pero tienen valores acumulados. Sí, el esa es parte de la economía social de mercado que te decía la Rerum Novarum. Sí. Y que estabas obligado a hacerlo, o sea, no a tener tu dinero encajonado o debajo del colchón, no, tenías que estar jugando y funcionando para que la sociedad, ¿sí? Pudiera ser factor de ese dinero, aunque tú siguieras ganando más, no importaría, pero que dieran la oportunidad a ese riego de dinero para toda la gente. Pues, e independientemente de la función humanitaria, la función de dar plusvalía al trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas, económicamente así es. Si no se privilegia el trabajo, no hay manera de que el capital se reproduzca. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿verdad? Para mí no tiene sentido. Sí, definitivamente. Pues luego, aparte, como las ratas de aquí, todavía, aparte de todo eso, tenerlo encerrado, estarlo cuidando, estar desesperado porque no te lo vayan a volver a quitar. Y aparte, estar en un hilo, la seguridad de tu libertad, está carajo, es de locos. Sí, lo dice bien el presidente, es una enfermedad. Es de locos. Es una enfermedad y es una realidad de veras que así pase, ¿no? O sea, no vives, no trabajas para vivir, sino vives para el dinero, ¿no? Entonces, yo nomás como Roberto Carlos. ¿El futbolista o cuál? No, Roberto Carlos, el cantante. Ah, el cantante. Yo solo quisiera tener 1 millón de amigos. Y que uno me diera $10.
Está bien. Está bien, Con eso me doy. muy buena. Pues no sé si tengas algo más que Nada, explicarnos. todo bien, todo a todo dar. ¿Quiénes finalmente se van al paredón? ¿Quiénes se van al paredón ahorita? Pues De yo todos creo que los que se van nombramos. al paredón indiscutiblemente es el capitán Borolas y Anaya, que aún así tuvo la desvergüenza de tratar de lograr nuevamente una posición. Pero yo te lo digo y te lo auguro y te lo firmo. Ese tipo no vuelve, o sea, aunque juegue 10,000 veces, que naciera 10,000 veces, jamás va a lograr la presidencia de la República. Ahí te va un reto todavía más grande que tienen los dos, ambos, Calderón y Anaya. Tienen que salir a buscar el voto. Imagínate ver la gente en la calle, verlos en la calle, ¿cómo les va a ir? No, por favor. No les Yo te lo recomiendo. digo, de veras. Yo si me encontrara y me topara de frente, aunque haya gente, a cualquiera de ellos, a Fox, a Calderón, al otro, yo le diría sus verdades. Ellos me conocen y me conocen muy bien y se las he dicho en corto, en reuniones cortas. Pero yo si me los encuentro en la calle, te doy mi palabra que les diría hasta lo que no te imaginas. Sí, y como tú miles, ¿no? O ¿Eh? millones, como tú miles o millones de personas, ¿no? Igual les Así diría. es. Bueno, pues Pepe, no sé si tengas algo más que agregar. Creo que ha sido una iniciación, un debut interesante. Creo que el paredón va a ser algo fuera de toda realidad del programa, porque va a ser innovador, está siendo innovador y creo que fue una idea tuya. Hay que decirlo al público, fue una idea tuya y creo que va a ser muy bien recibida y pues aquí los esperamos todos los miércoles a las Claro. 7 de la noche aquí en Ágora Guadalajara TV, transmitida por Origen y Destino 2015, canal de YouTube y reproducida por todas las plataformas de los colaboradores y de nuestros amigos aquí en esta plataforma. Pues bienvenidos Así sus es. comentarios, bienvenida la opinión de todo el mundo. Si ustedes están de acuerdo con el comandante Borolas o con Anaya y no sé, pues ahí tiene el rifle mi buen amigo Pepe para... Los No se mandamos crean. al paredón virtual. No se crean. Pueden opinar lo que ustedes gusten. Ahí tienen nuestra línea de WhatsApp y estamos a sus órdenes para todo esto. Esta plataforma es para eso, para generar opinión y para que usted se informe y se informe verdaderamente. Así que gracias, mi estimado Pepe. Hasta luego, Gracias a todos Juanjo. ustedes. Gracias a ti y a todos los que nos ven. Gracias a todos ustedes y gracias a nuestro querido auditorio. Nos vemos el próximo viernes. No se les olvide, tenemos cita a la 1 y a las 7. Hasta luego. Correcto. Nos vemos. Adiós.